Hay algo que me llamó muchísimo la atención en Bolivia. Y estaba predicando el día domingo en una iglesia de las Asambleas de Dios y prediqué la palabra. Al principio la gente no se entusiasmaba mucho con la palabra, pero fui avanzando en el sermón y me empezó como a despertar las personas. Estaban como dormidas, estaban como bajo un sueño, adormecidas. Estaban adormecidas sus mentes, estaban adormecidos sus corazones. No había fuego en ellas. Pero comencé a predicar usted sabe, como cuando uno le predica a una multitud, ¿no? Veía multitudes delante de mí y les prediqué, pero con todo. Amén. Hice mi mejor desempeño, entregué mi mejor desempeño. Y se encendieron. Al final el pastor toma una ofrenda, pero dice, y si alguien quiere ofrendar o honrar al apóstol, pueden acercarse y hacerlo personalmente. Entonces no levanto una ofrenda para mí. Yo no iba por ofrenda, pero lo que quiero enseñar es algo superior. Es que el manejo del dinero es algo espiritual. ¿Qué le quiero decir el día de hoy? Estamos aprendiendo de mayordomía, ¿no? ¿Cierto? El manejo del dinero es espiritual. Por eso es que Jesús enseñó mucho más de mayordomía que de oración. Por eso el Señor enseñó mucho más de finanzas que de fe. Y terminó el servicio y se acercó una señora y me llevaba así un billetito bien doblado y arrugadito en su manito y me lo da cuando me da la mano y después me da un abrazo y el poder de Dios cae sobre ella. Yo ya había ministrado en el Espíritu, había acontecido varios milagros, personas que no podían mover sus brazos, otras endemoniadas, etc. Pero todo así como con fuerza, todo así como un poco de fuerza, un poco forzado, no era fácil ministrar. Pero cuando la gente se empezó a subir a ese altar donde yo estaba, a esa tarima donde yo estaba predicando, un lugar muy grande, muy poca gente para un lugar tan grande, la gente empezó a honrar la palabra, a honrar la palabra, a honrar el don. Y cada vez que venían y honraban, el poder de Dios caía sobre ellos. 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 Con una fuerza que no había acontecido anteriormente. ¿Por qué? Porque nuestro dinero, como hemos visto, y el manejo del dinero es algo espiritual. Y con él podemos adorar a Dios. Y con él podemos honrar a Dios y lo que Él ha hecho en la vida de una persona. Con él podemos honrar los dones. Con él podemos honrar la palabra. Con él podemos adorarle. Tenemos que dejar de ver el dinero como una fuente de provisión. Y tenemos que comenzar a ver el dinero como una manera por medio de la cual nosotros podemos adorar a nuestro Dios. Tienes que entender que tú eres un mayordomo de lo que está en tu mano. Y cada vez que haces con el dinero lo que Dios quiere que hagas, estás adorando, estás honrando. Es solo entonces y es solo allí, con la correcta actitud, que el poder de Dios puede fluir para cambiar las circunstancias. Pablo hablaba de una cuenta. El Señor Jesús hablaba de hacernos tesoros en el cielo. ¿Cómo hacernos tesoros en el cielo? Bueno, siendo dadivosos. Pero también aprendimos que tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Tenemos que adorarle conforme a la nueva criatura que somos, pero tenemos que también adorarle en la verdad. ¿Y qué dijo Jesús? Tu palabra es verdad. Una de las mayores problemáticas de las personas el día de hoy es que quieren adorar a Dios a su manera. El otro día vino un chico que vende pan. Yo le compro pan integral. Y está metido con los Hare Krishna. Y él me decía, es que nosotros buscamos la unidad. Dios es el mismo y se ha manifestado de muchas maneras, en muchas culturas. Él le dije, ¿sabes qué? Definitivamente no. Nuestra fe es proselitista. Nuestro Dios es único. Y es el único Dios
verdadero. Sí, pero yo adoro a Dios, esa es mi manera. No, tú no puedes adorarlo a tu manera. Tú tienes que adorar a Dios como Dios dice que hay que adorarle. Y este es el mayor problema de las personas de la iglesia. Que lo reconocen como Señor, pero no lo tienen. Perdón, lo reconocen como Salvador, pero no lo tienen como Señor. No lo adoran conforme a su palabra. Quieren adorarle en espíritu y en mentira. Y usted no puede adorar a Dios de esa manera, de una manera que a Dios le agrade. Debemos aprender a adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu y en la palabra. A su manera. Amén. De manera contraria no lo tenemos por Señor. Jesús dijo claramente, el que me ama guardará mis mandamientos. Entonces, si verdaderamente amamos a Jesús, vamos a querer hacer todo lo que Él diga, todo lo que Él enseña en su palabra. Él es la palabra. Para poder ser prosperados en la parte financiera, porque vimos que la prosperidad es mucho más amplia que solo lo financiero, debemos operar en las finanzas como Él dice que debemos operar. Hay un pacto dado por gracia. El otro día yo leía un comentario, solo es necesario creer que tenemos ya las finanzas, y el día de hoy les voy a mostrar que no. Porque la fe sin obras es muerta. Y con esto no estoy diciendo que no es solo por fe, sino que una fe verdadera viene con una obra asociada. Porque mi comentario está desde la perspectiva de Santiago. Porque yo ya veo a este Santiago un poco discutiendo con el apóstol Pablo. No, la salvación y todo lo que con ella viene es solo por fe. Y el apóstol Santiago le dice, sí, pero sin obras tu fe es muerta. Entonces, bueno, ¿es por fe o por obra? Bueno, definitivamente por fe. Pero una fe verdadera viene acompañada de obras conforme a esa fe. Y si tú crees que tu Dios es tu proveedor, si tú crees que Él es tu Señor, bueno, debemos proceder conforme Él ha establecido que funciona su pacto, provisto por gracia. Entonces, somos prósperos por gracia, por medio de la fe. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cuál es el medio para ser prosperado? La fe. Pero esa fe, si es verdadera, conforme a lo que dice el apóstol Santiago, va a producir una obra relacionada con lo que yo estoy diciendo que creo. Porque si yo creo que puedo hablar en público y digo, no, si yo soy muy bueno para hablar en público, bueno, pase y hable unas palabras. No puedo, no. ¿Entiende lo que digo? O el ejemplo archi requete contra usado. Este lugar se está quemando y usted no sale corriendo. No creyó. Entonces mucha gente dice que cree porque es fácil hablar fe. Es fácil hablar fe. Todo lo puedo en Cristo, 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 todo lo puedo en Cristo. ¿Vas a venir el próximo domingo? No lo sé, no sé si pueda. Entonces, ¿qué es lo que es? Esa fe es una fe muerta. Es puro bla, 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 bla. ¿Cierto? Ok. Entonces tenemos que decidir caminar en lo que decimos que creemos. Y sabe que muchas veces cuando estamos comenzando a hacerlo, vienen las dudas. ¿Sabes qué? El diablo no quiere que tú utilices los métodos de Dios. No quiere que utilices el sistema divino. Él no quiere que tú utilices este sistema. Él quiere detenerte de usar este sistema. Porque de esa manera mantiene a la iglesia pobre, atada, subyugada, endeudada, sin influencia, sin poder. Pero si la iglesia de Dios decide sujetarse a Dios, si la iglesia de Dios decide someterse a Dios, bueno, puede resistir al diablo.
Y el diablo va a huir de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Mientras estamos practicando, claro, viene el tentador. Mientras estamos practicando la palabra, claro, vienen las dudas. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos mantenernos creyendo. Debemos callarnos la boca. Porque lo más común es estar creyendo a Dios, viene la duda y empezar a hablar incredulidad. Y date cuenta que tu carne quiere declarar la incredulidad. En lo que a finanzas respecta, pero no nos va a alcanzar. Pero ¿y qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa esto otro? ¿Qué tal si surge una necesidad? Bueno, ¿por qué no te callas? No es Dios el que nos cuida, no es Dios el que nos provee, no es Dios que nos protege, no es Él nuestro libertador, nuestro sanador, no es Él el que da la batalla por nosotros. Mire, no estoy diciendo que